12 pares cráneos. Bien, entonces vamos a hablar acerca de el templo. El templo, qué significa el templo de acuerdo a la escritura. Pero vamos a comenzar por revisar en el internet. Perdón, este no es. Vamos a comenzar a revisar en el internet. Aquí. Bien, vamos a revisar en el internet el número de pares de nervios que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, ponemos en el internet nervios craneales y ya nos dan algunas respuestas, ¿no? Y vamos a la Wikipedia. Y en la Wikipedia nos dice, hay 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Entonces, podemos ver esto inclusive de una forma gráfica. No sé cuál de estos es mejor de verle. Vamos a ponerle este que está un poco más descriptivo, aunque está en inglés, ¿no? Tenemos los nervios del olfato, los nervios de los ojos, los nervios trigémino, dice, los nervios faciales. Bueno, hay unos términos que no podría traducirlos correctamente. Veamos quizás otro. A ver si está aquí. Ya, estos están un poco más entendibles, ¿no? Dice nervio olfativo, nervio óptico, nervio oculomotor, troclear, trigémino, abducens facial, auditivo, glosofaríngeo, vago, accesorio, hipogloso. ¿Ah? Son pares, o sea, cada uno de estos son dos. Uno van para un lado, el otro para el otro lado de los dos hemisferios. Y estos de alguna forma hacen una interconexión con todo nuestro sistema del cuerpo. Entonces, el asunto es, yo pregunto, ¿por qué 12? ¿Por qué 12 nervios, 12 pares de nervios en nuestro cráneo? ¿Sí? ¿Y qué relación tiene esto con la Biblia? Si ustedes conocen, en la Biblia aparece descrito el templo como el creador le manda a construir el templo a Salomón. Salomón lo construye. Y el templo dice que tenía 12 columnas. Y también podemos ver descrito el templo en el Apocalipsis, ¿no? Las 12 columnas del templo, del nuevo templo que va a ser construido, el tercer templo. El templo tiene 12 columnas. La pregunta es, ¿por qué 12? ¿Y qué relación tienen esas 12 columnas del templo con nuestra cabeza? Y allí viene una escritura, si ustedes recuerdan, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, viene allí la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver entonces nuestro templo con el templo que fue mandado a construir en la Biblia? El templo, como está descrito en la Biblia, es un modelo. El templo, como está descrito en la Biblia, como el Creador manda a construir, es un modelo. ¿Es un modelo de qué? Es un modelo de nuestra interioridad. Si nuestra interioridad tiene el mismo modelo, el Creador lo llama también a nuestra interioridad del templo. ¿Qué sabemos acerca del templo? El templo es
lugar en donde habita el Creador. Cuando vemos en el libro del Éxodo que le dice Dios a Moisés, a través de Moisés, eso está en Éxodo creo que 25:4, veamos si lo podemos encontrar. Vamos a buscar en la Biblia. Éxodo 25:4. No es aquí. Éxodo 25. Aquí está, 25:8. Dice, y que hagan un santuario para mí. ¿Para qué? Aquí está la pregunta clave, ¿no? Nosotros decimos, el templo es para que el Creador habite allí, ¿no? Y aquí está la respuesta, dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite, ¿dónde? Para que yo habite entre ellos. Hay otras versiones que dice, en una versión de la nueva versión internacional, dice, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Veamos otras versiones por aquí. Yo habite entre ellos, yo habite y habitaré en medio de ellos. Es decir, ¿para qué se construye un templo? Y a nosotros nos enseñaron, nos quedó grabada la idea de que el templo es el lugar en donde habita el Creador. Pero también vemos en la Biblia que dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? Entonces, ¿para qué le manda a construir Dios un templo? Primero a Moisés, y lo hizo en el desierto, después a Salomón, ¿sí? Y también Jesús dice que va a restaurar el templo, dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y cuando vemos en el Apocalipsis dice que también va a bajar la nueva Jerusalén con el templo allí, que es la nueva Jerusalén espiritual. La pregunta es, ¿para qué manda Dios a construir un templo? El asunto está, si regresamos nuevamente a la Escritura, lo revisamos detenidamente, dice, sí dice, construyame en un santuario, sí dice, construyame en un templo, pero el objetivo del templo es, dice, y habitaré en medio de ellos. No dice, y habitaré en el santuario, para que pueda habitar en el templo, y habitaré en medio de ellos. ¿Qué significa entonces? Que el templo que nosotros tenemos que construir, allí sí habitará el Creador, porque dice, habitaré en medio de vosotros, en medio de ustedes, en medio de ellos, ¿sí? Significa que tenemos que construir el templo en nuestra interioridad. El templo físico tiene 12 columnas. Si vemos la descripción del templo de Jerusalén, tiene 12 columnas y esas 12 columnas son el modelo de lo que ya está construido también aquí en nuestra interioridad. En nuestra interioridad hay 12 nervios craneales que hacen la conexión del cerebro a todas las funciones hacia el exterior. Son como el interfaz para conectar a la realidad. Entonces, allí, en nuestro templo, tenemos que comenzar a construir, tenemos que construir ese templo en forma espiritual. El Creador no habita en templos hechos por manos de hombres, como ya vimos. Es decir, si nosotros vamos al templo, a lo que vamos todos los domingos a la iglesia, y decimos, bueno, allí está Dios, pero el Creador no está solo allí. El Creador está en medio de cada uno de nosotros. El Creador está en la construcción que podamos hacer entre cada uno de nosotros. Por eso el término cuando dice en el Éxodo, y habitaré en medio de vosotros,
significa que nosotros somos el templo que el Creador tiene que venir a habitar. Hay un pensamiento de los sabios que dice que es un cuestionamiento. ¿Para qué construyó Dios el mundo? Dios construyó el mundo para habitar en él. Pero, ¿cómo va a venir a Dios a habitar aquí en medio de toda esta maldad? Nosotros tenemos que transformar toda la maldad para que el Creador pueda venir y habitar aquí. Entonces, nuestro templo, el templo de nuestra interioridad, que está representado por los 12 nervios craneales, es el templo que nosotros tenemos que construir, ir construyendo. El templo significa la unificación en donde todos, al estar unidos, estamos creando el elemento para que el Creador comience a habitar allí. Y esto está enlazado, estrechamente enlazado con las mismas palabras de Jesús, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, dice, yo entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Entonces allí viene la reflexión. ¿Y para qué sirve el templo? El templo sirve para que habite el Creador, para que entre el Creador y para que tengamos una cena, una fiesta con él. Y veamos qué ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Para qué era el templo? Si nos preguntamos y revisamos, estudiamos detenidamente qué es lo que ocurría en el Antiguo Testamento en el templo. En el templo existía después de la entrada, un lugar en donde se realizaban los sacrificios. Y allí se realizaban sacrificios de palomitas, de corderos, de bueyes, de carneros, como le llama la escritura, de todos los animales limpios. Y mientras más grande era el animal, era porque más grande era el pecado. Pero si nosotros recordamos o revisamos ahora la historia, estamos pensando que los judíos están tratando de construir el tercer templo, porque en este momento no existe templo en Jerusalén. El templo, el lugar en donde debería estar el templo en Jerusalén está ocupado por los musulmanes y los musulmanes han construido allí una mezquita. Entonces, ¿qué ocurre con el hecho de que los judíos quieren construir el tercer templo? ¿Para qué lo quieren construir? ¿Qué están preparando para construir el tercer templo? Dicen que se están preparando todos los levitas en los servicios del templo. Y allí en el templo se sacrificaban animales. Por lo tanto, van a volver a sacrificar animales. ¿Significa acaso que Dios quiere, a Dios le agrada que vayamos con animalitos a sacrificarlos allí? Como nos da la idea el Antiguo Testamento, que se ve que el templo era un lugar, la primera cosa que había que hacer en el templo es sacrificar animales. Y por lo tanto el templo era un lugar casi como una carnicería, casi como un camal. Es decir, a eso se debe que en la época de Jesús habían muchos vendedores de animales, de palomas y todo eso en la afuera del templo. Y allí es en donde Jesús se encoleriza y dice, salgan de aquí todos los mercaderes, que mi templo no es un lugar de una cueva de ladrones, ¿no? El templo en realidad en el Antiguo Testamento aparece como que era un lugar de sacrificios. Había que ir a sacrificar muchos animalitos y cada cierto tiempo en las fiestas, etcétera, había que ir llevando ofrendas de sacrificio, ¿no? Y las ofrendas de sacrificio mayormente eran de animales. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué ahora en los templos de hoy ya no hay esos sacrificios? Aunque los judíos están tratando de construir de nuevo un tercer templo para hacer los sacrificios. Nuestro templo también
como decía, todo es un modelo. Nuestro templo también es el lugar de sacrificios. El templo que fue construido en el Antiguo Testamento es un modelo de lo que debe ocurrir en nuestro propio templo. Deben ocurrir los sacrificios de animales. ¿Qué animales hay que sacrificar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué animales tenemos que sacrificar en el templo? En el templo tenemos que sacrificar nuestra alma animal. Desde el punto de vista de la escritura, tenemos o iniciamos con una alma animal. Esa alma animal está representada por estos animalitos en el Antiguo Testamento que venían y eran sacrificados allí. Tenemos que ir a sacrificar algo en el templo del Creador. Eso no ha cambiado, porque el Creador no cambia. El Creador dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero como dijimos, el templo de lo que conocemos como el Antiguo Testamento es un modelo. ¿Y de qué modelo es? Es el modelo de nuestro propio templo, el templo en nuestra propia interioridad. Y los sacrificios que se daban en el templo de Salomón, son los mismos sacrificios que tenemos que seguirlos haciendo en nuestra interioridad. Entonces, el sacrificio de nuestra propia alma animal, que está representado ahora por el único sacrificio real hecho por Jesús. ¿No? Ya no necesitamos hacer, en realidad, desde mi perspectiva, nunca se necesitaron hacer sacrificios de animales, porque el único sacrificio necesario es el sacrificio de Jesús, el sacrificio, el derramamiento de su sangre, y ese sacrificio, ese modelo, es el que en nuestra interioridad nosotros debemos realizar en nuestras almas. Nuestra alma animal debe ser sacrificada. ¿Qué sentido tiene el sacrificio de un alma animal? En nuestra interioridad, como dijimos, aquí tenemos el templo, son 12 nervios craneales. En realidad está representando toda nuestra interioridad. Y cuando entramos al templo, en donde habita el Creador, para conectarnos, para estar alabando al Creador, para conocer acerca de Él y regocijarnos con Él, tenemos que hacer un sacrificio. Y el sacrificio es de que nosotros tenemos ciertas respuestas que todavía son vestigios de nuestra alma animal. ¿Qué significa de que somos vestigios de un alma animal? De que nuestras emociones están todavía respondiendo a estos deseos de la carne. Vemos en la Biblia que dice, y estos son los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lujurias, un montón son como 18 descripciones de los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de la carne son las respuestas emocionales que nosotros tenemos primitivas de lo que realmente somos. Somos animalitos cuando no estamos con Dios. Somos como animalitos que respondemos a nuestros impulsos. Cuando alguien nos injuria, ¿qué hacemos? Salimos ahí como una ametralladora que comenzamos a atacar a los demás. Cuando alguien nos insulta en media calle, ¿no es cierto? Sale lo que conocemos como el indio, ¿no es cierto? Sale el indio de mí. ¿Y qué ocurre si no sale el indio? Podemos caer inclusive en desgracia. Cuando inclusive respondemos emocionalmente, emotivamente, por que pasa una mujer o lo que sea, ¿no? Nosotros actuamos instintivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que ir
matando esos impulsos animales para hacer ya no impulsos animales, sino más impulsos intelectuales, intelectuales en el sentido de que aquí habita aquí está el templo y aquí habita el creador, y que por lo tanto con un poco de inteligencia, con un poco de esfuerzo, con la mano del creador, podemos ir transformando todos esos impulsos carnales o esos impulsos animales para ir transformando, para ir limpiando nuestro templo. El templo tiene que estar reluciente, el templo tiene que estar limpio. Los sacerdotes, cuando habían sacrificios de animales en el altar de sacrificios, era una especie de camal. Y entonces todos los días el trabajo de los sacerdotes era limpiar completamente el templo. De todos los vestigios no debía quedar ni una sola gota de sangre. Y nosotros recuerdan que la escritura también en el libro del Apocalipsis dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, vamos a ser sacerdotes. ¿De qué templo vamos a ser sacerdotes? De nuestro propio templo. Entonces, si en nuestro propio templo tenemos que hacer los servicios de los sacerdotes, recordemos que en el templo se hacen sacrificios y los sacrificios se derraman sangre. Y por lo tanto va a estar completamente sucio. Y tenemos que limpiarlo continuamente, estar limpiando y dejarlo reluciente para cuando tengamos que hacer un nuevo sacrificio. Y en el sacrificio tenemos que degollar animales. Ese animal va a tener que ensuciarnos el lugar. Pero después del servicio, el lugar tiene que quedar reluciente. Entonces, el templo que tenemos que construir es el templo en nuestra propia interioridad. ¿Y cómo construimos ese templo en nuestra propia interioridad? Es conociendo cada vez más su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer a Dios. ¿Y en dónde está revelado Dios? Dios está revelado a través de su palabra. De principio a fin, como dijimos en la clase anterior. Dios está revelándose de principio a fin en su palabra. Y para conocer su palabra, para conocer la verdad, tenemos que conocer la verdad de principio a fin. ¿Y de qué nos sirve conocer la verdad? Sirve para construir este templo entre nosotros. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿qué es una iglesia? Una iglesia, la idea de una iglesia, pasamos por el centro histórico de Quito y decimos, esta es la iglesia de San Francisco, esta es la iglesia de la Basílica, ¿cierto? Se nos quedó grabada en nuestra mente, en nuestras ideas, se nos ha quedado grabado el hecho de que la iglesia es el lugar físico, ¿no? Como dijimos, nosotros nos quedamos con el modelo del templo, de que el templo es un lugar físico que tenía 12 columnas. Pero en realidad, eso es un modelo. El modelo de las iglesias que nosotros conocemos es el modelo de lo que ocurre en nuestra interioridad. Cuando vamos a la iglesia, los domingos, es costumbre en los cristianos, vamos a la iglesia los domingos y vemos el modelo de la alabanza, el modelo de la enseñanza, el modelo de la adoración. Pero ese modelo no es solamente allí. No es que en el templo tenemos que dedicarle esos minutos a Dios y después salimos del templo y nuestra vida vuelve a ser lo que debe ser, lo que siempre es, ¿no? Sino que ese modelo tiene que ser aplicado a nuestra propia interioridad. Si en el templo somos unidos, si en el templo nos hacen a veces tomarnos de la mano, en el templo nos hacen orar unidos, en el templo nos hacen colaborar en tal o cual actividad o colaborar económicamente por tales actividades, etcétera. Y en el templo cantamos unidos. Ese es un modelo de lo que debe ocurrir entre nosotros, en nuestra familia, aquí en nuestra interioridad.
Entonces, ese modelo que lo que hacemos allá, de cómo está construido inclusive el templo, debe estar construido en nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque aquí, en este lugar es en donde va a habitar el Creador. Va a habitar en medio de nosotros. Entonces, el templo tiene que estar unificado. El templo es símbolo de unión. Por eso vemos nosotros que los judíos quieren construir un tercer templo para provocar la unificación de los judíos. Porque de todas maneras los judíos están separados, están por todas las naciones del mundo. Y no existe un ícono que pueda unificarlos. Pero ese de todas maneras sigue siendo un modelo, ¿no? El modelo, el ícono que nosotros tenemos que crear es la construcción del templo. Y el ícono, el mismo ícono del templo es el mismo Jesús. ¿Por qué? Cuando él dijo, destruyan este templo y yo lo reedificaré al tercer día. Al tercer día lo edificaré nuevamente. Y él no estaba hablando de ese templo hecho de manos de hombres, hecho de piedra. Estaba hablando del templo de su interioridad, pero también de nuestra propia interioridad. De acuerdo a la escritura, estamos entrando en el tercer milenio. Y el templo del Creador, el templo que hablaba Jesús, está comenzando a ser terminado. O sea, al tercer día dice, destruyan este templo y al tercer día lo reedificaré, significa que en el tercer milenio tiene que comenzar a ocurrir algo relacionado con la unificación de los seres humanos. Y ya se están dando señales de que estamos entrando en un estado de conciencia. Comienzan a aparecer cosas que nos están despertando. Por ejemplo, acabo de ver en el diario El Comercio de que en Afganistán los talibanes tomaron Kabul y ahora las mujeres ciertas mujeres que son, por ejemplo, alcaldesas en algunas ciudades, una de ellas dice, estoy esperando que vengan a matarme. Estoy esperando que vengan a matarme los talibanes del nuevo gobierno, porque han dicho que van a restaurar, a volver al estado primitivo de la cultura, de esa cultura primitiva, en donde las mujeres no tienen derechos y por lo tanto no pueden estar en un cargo público, no pueden ir ni a la universidad. ¿Bien? Este tipo de cosas van a despertarnos, va a despertar a la sociedad mundial en general, porque ya no es posible que en el siglo XXI en el que estamos iniciando el tercer milenio, después de la era, de nuestra era, después de Cristo, ya no es posible que todavía existan esas limitaciones, todavía existan esas diferencias entre los seres humanos. Y más allá todavía no existan diferencias entre varón y mujer. ¿Por qué tiene que haber esa desigualdad tan marcada entre varones y mujeres, como en el caso de la sociedad en Afganistán? Ya habían ganado ciertos aspectos las mujeres que lograron ir a las universidades y algunas de ellas conquistaron ciertos niveles de poder. Pero ahora vienen los talibanes y han arrasado con todo eso y quieren volver hacia el pasado, volver hacia siglos atrás. El tiempo ahora es tiempo de construir una nueva humanidad. A esa construcción de una nueva humanidad se le conoce como el templo. Por eso Jesús mismo dijo, días vendrán en que ya no va a ser necesario ir a adorar en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Creador necesita que le adoren en espíritu y en verdad. El templo
que tenemos que construir es un templo espiritual en nuestra propia interioridad, en donde el Creador tiene que habitar allí. Cuando logremos entender que el templo es un asunto espiritual y por lo tanto tenemos que hermanarnos todos los seres humanos, entonces comenzaremos a construir el templo en donde el Creador puede venir a habitar allí. Es decir, todas las cosas que están escritas en la Biblia son modelos. El templo de Salomón es un modelo de nuestra interioridad, del templo que está guardado en nuestra interioridad. Y aquí es en este templo en donde habita el Creador. Pero el problema es que está aquí el Creador y está tan cerca que a veces no lo vemos. Y decimos que está lejos. Cuando el Creador en la Escritura dice, mas su corazón está lejos de mí. No significa que esté lejos en términos físicos, sino que está lejos por nuestra percepción corta, porque está tan cerca nuestro que estando en nuestros propios ojos no lo podemos ver. Por eso hay una frase de un escritor que dice, el secreto no es secreto porque esté lejos, sino porque estando tan cerca no lo podemos ver. Muy bien, hasta aquí